Bueno, pues ahora sí damos la más cordial bienvenida y le paso el micrófono al doctor Miguel Ángel Santinelli. Muchísimas gracias, doctora Lorena Miranda, por esta introducción a nuestro panel y quiero empezar dándole la bienvenida a todos los que han apartado un tiempo en su valiosa tarde para compartir con nosotros de estos temas tan importantes. De hecho, armamos el panel en un fast track porque creíamos que ahorita es el momento de escuchar la voz de los expertos sobre este tema. Ya que la semana pasada el Gobierno de México, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y algunos sindicatos, presentaron una propuesta de reforma histórica para fortalecer el sistema de ahorro para el retiro, el conocido como SAR, en el país, la cual busca que los trabajadores cuenten con una pensión más elevada a partir de la obligación que históricamente se ha manejado, una obligación tripartita. Esta propuesta puede ser efectivamente histórica para garantizar una pensión digna a los trabajadores mexicanos, pero existen alrededor del tema varias interrogantes, entre ellas descifrar si las AFORES son un buen sistema, qué le faltó a la reforma de 1997 cuando se crearon las AFORES y cuáles son las ventajas y costos de la reforma propuesta para este año, sin perder de vista que solo el 60% de los mexicanos tenemos alguna forma de pensión. Creo que eso es muy importante subrayar. Todavía hay una deuda social por parte de México, de todos los mexicanos, para incluir al 100% de los mexicanos a que tengan esta opción de gozar con una pensión. Para andar sobre estas incógnitas, hemos invitado al doctor Francisco Colín Ortega, a quien agradezco mucho que nos haya abierto el espacio en su complicada agenda, porque en la mañana tuvo una entrevista, a mediodía otra, y saliendo de esta se va a escribir un artículo, porque ahorita los reflectores se han puesto en su tema de investigación doctoral. Él es digno egresado del doctorado en Innovación y Responsabilidad Social de nuestra facultad y especialista nacional en temas de pensiones para que nos ilustre con sus argumentos y opinión experta e informada desde un ángulo distinto a los que podemos escuchar en los espacios informativos, la perspectiva de responsabilidad social de la reforma, que es el ángulo pues, que nosotros abordamos desde la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, México. De verdad es un honor contar con tu presencia, doctor, con tu participación. Vamos a brevar de tu conocimiento, de tus reflexiones y de tus ideas. El doctor Colín nos compartirá la conferencia La reforma a las pensiones, una reforma con responsabilidad social. Si me permites, doctor, daré lectura a tu breve semblanza, que le hicimos breve para cumplir con los tiempos de este webinar y posteriormente te otorgaremos los micrófonos. El doctor Colín estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, la maestría en Administración en el ITAM y el doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac, México. Ha sido docente de tiempo parcial en la Ibero y en el ITAM por más de 30 años. Tiene 25 años de experiencia en el medio financiero, ha pertenecido al Consejo de Administración de varias empresas muy importantes de nuestro país, nacionales e internacionales, y ha sido consultor y docente en empresas de diferentes giros industriales y comerciales. Recibimos y agradecemos a nuestro invitado y doctor, adelante con tu exposición. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco muchísimo al doctor Miguel Ángel Santinelli por esta generosa presentación. Muchas gracias por la invitación a él. Muchas gracias a la doctora Lorena Miranda también por la invitación y la organización de este webinar. Y gracias a los que están con nosotros. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con este tema de las pensiones, que es un tema muy relevante en todo el mundo porque sencillamente estamos hablando del bienestar o no bienestar de todas las personas que llegan a la tercera edad, que cada vez en el mundo son más personas
Y además es un tema muy importante porque los dineros que se llegan a manejar en los fondos de pensiones son tan importantes que se dice con toda justicia y con toda razón que los fondos de pensiones son los que mueven los mercados financieros. No hay fondos de inversiones ni cercanamente parecidos en tamaño, en valor a los fondos de pensiones. Es por eso que cada vez que hay una reforma a las pensiones, pues hay un gran alboroto y mucha polémica al respecto. Pero bueno, vamos a empezar entonces con este tema de la reforma a las pensiones y le agradezco a Lorena si pasamos a la siguiente lámina. Empecemos con algunos antecedentes para entender de dónde venimos. No toda la vida ha habido pensiones. La realidad es que a inicios del siglo XX empezaron algunas pensiones para los trabajadores del gobierno. Y en 1943 es cuando nace el IMSS y ahí nace por fin un sistema de pensiones para la iniciativa privada. Es un sistema de reparto, conocido como de reparto o beneficio definido. ¿Por qué se conoce así? Todos los sistemas en el mundo iniciaron así, como sistemas de reparto o beneficio definido. Se llaman así porque no estaba muy claro para la gente, más bien cero claro, a dónde iba a parar el dinero. Simplemente el Instituto de Seguridad Social que manejaba las pensiones se encargaba de custodiar ese dinero y de invertirlo. Y nadie se preocupaba más de dónde estaba ese dinero y si estaba bien o mal invertido, porque en esos sistemas el gobierno era el garante de las pensiones. Es decir, no importaba qué pasaba con el dinero, el gobierno te iba a dar tu pensión. Por eso se llama de beneficio definido. Si tú cumplías con ciertas características, cierto salario, cierto tiempo de cotización, que normalmente se mide en semanas cotizadas, y la edad, cierta edad, a ti te daban una pensión de tal valor y punto. Y también se le conocía como de reparto porque era un dinero en que los que éramos trabajadores activos aportábamos a una canasta global de dinero, y los que se iban jubilando de esa gran canasta se tomaba dinero para pagarles su pensión. Entonces, de esa canasta se repartía dinero para la pensión. También se conocía como un sistema de solidaridad intergeneracional, porque la generación trabajadora activa le pagaba su pensión a los que ya estaban jubilados. Y así pasa el tiempo desde 1943, que nace el IMSS, hasta el 73, cuando se reforma la ley, se conoce como Ley IMSS 73, en la que se aumentan un poquito las pensiones. Eran bajas, se aumentaron un poquito, y lo que se aportaba del salario del trabajador a partir del 73 era más o menos el 4.5% del salario del trabajador. 4.5% del salario. Era muy poquito. Se reconocía que era muy poquito, así que en el 92 nace el sistema de ahorro para el retiro, donde se obliga a los patrones a aportar un 2% del salario adicional para la pensión del trabajador. Entonces, en ese momento ya estábamos aportando el 4.5% de antes más este 2, era una aportación de 6.5%. Hasta ahí vamos en el 92. Obviamente, seguía siendo muy poquito, 6.5% del salario es muy poquito. Sin embargo, estamos todavía hablando de un sistema de beneficio definido. Es decir, que no importaba si el dinero alcanzaba o no para la pensión, el gobierno era el garante de la pensión. Y como no alcanzaba, no era suficiente lo que se aportaba de 6.5%, pues lo que faltaba para completar para las pensiones lo ponía el gobierno. Y como cada vez éramos más pensionados, entonces el gobierno cada vez se veía en dificultades económicas más grandes. La ley IMSS 73 tuvo problemas serios de viabilidad económica. Esto se reconoció hasta que en 1997 prácticamente el IMSS estaba en quiebra, no tenía ya más dinero por el tema de las pensiones, además de que el dinero no fue cuidado adecuadamente, no fue invertido adecuadamente, así que en 1997 se hace la reforma que hasta el día de hoy está vigente, porque la reforma a las pensiones es una propuesta del Ejecutivo Federal, pero aún no está aprobada. Está por pasar al Congreso para ser aprobada. Entonces, hoy, mientras hablamos, la ley vigente es la ley IMSS 97. Y en un momentito más veremos por qué la ley IMSS 73 todavía está vigente
aunque de salida, pero todavía vigente. Total que decidimos cambiar de la ley IMSS 73, que era regular, un poquito mala, decidimos cambiar a la ley IMSS 97, que es más mala. Y ahorita vamos a ver por qué es más mala. ¿Por qué el cambio del 73 al 97? El disparador fue el cambio demográfico. Y Lorena, por favor, la siguiente lámina. Ustedes seguramente habrán visto más de una vez esto que se conoce como la pirámide poblacional. Veamos, son tres gráficas, veamos la de la izquierda. La barrita de hasta abajo son barras horizontales, la de hasta abajo representa a las personitas que tienen entre 0 y 4 años de edad. Esa primera gráfica es del año 1970. Entonces, como pueden ver, esa pirámide poblacional pues marca que hay muchísima gente joven y conforme vamos avanzando en edad hacia arriba, se hace muy angostita la pirámide. Las personas en tercera edad son muy poquitos en 1970. Para 2015, que acaba de pasar, vean cómo la pirámide se empieza a engordar en la parte de arriba. Y para el 2050, la pirámide está bien gordita de arriba. Y si proyectáramos al 2100, por ejemplo, empezaríamos a ver que se empieza a enflacar de la parte de abajo y cada vez más gordita de arriba. ¿Qué significa eso? Que cada vez hay más personas de la tercera edad y cada vez hay menos jóvenes. Por lo tanto, cada vez hay más jubilados y menos trabajadores activos. Y si vemos en la siguiente lámina, Lorena, en la siguiente lámina vemos que la tasa de fecundidad en el mundo, desde la década de los 50 y hasta esta década, ha venido decayendo en el mundo. Antes las mujeres, el gran promedio mundial era que tenían alrededor de 5 hijos cada mujer, unas más, otras menos, pero en promedio 5, y ahora estamos en 2.5 y bajando. Por lo tanto, hacia el futuro no hay esperanza que va a haber más trabajadores, va a haber cada vez menos trabajadores y más jubilados. Y además, si vemos la siguiente lámina, vemos que además estas gráficas nos dan una buena y una mala noticia. La buena noticia es que tenemos cada vez más esperanza de vida en el mundo, ¿verdad? En la década de los 50, las esperanzas de vida de las personas no pasaban de los 50 años de edad, en promedio. En promedio no pasaban de los 50 años de edad, fíjense. Y hoy, en México, los promedios de vida son muy altos. Por supuesto, las mujeres viven más, viven alrededor de 81, 83 años en promedio. Los hombres vivimos 77, 76. Mala noticia para los hombres, ni modo. Así es la vida. Entonces, imagínense, las pensiones, cada vez hay menos trabajadores activos para mantener a los trabajadores jubilados. Y además los jubilados viven más, entonces hay que mantenerlos más tiempo. Eso hace que los sistemas de reparto de beneficio definido sean insostenibles. Y como son insostenibles hay que cambiarlos. Todo el mundo ha cambiado, casi todo el mundo. Algunos países todavía tienen sistemas antiguos por cambiarlos brevemente ya, o sistemas híbridos. Nosotros lo cambiamos en 1997. Entonces, bueno, no quedaba otra alternativa más que cambiarlo. Pero vamos a ver qué pasó. Siguiente lámina. Vamos a comparar estas dos leyes que hoy están vigentes. La ley IMSS 73, que hoy le decimos la ley vieja, tenía un beneficio definido, como ya dijimos, y se mantenía con recursos globales custodiados por el IMSS. En esta ley no era nada difícil jubilarse. Con solo 500 semanas, que es un poquito menos de 10 años, con solo 500 semanas de cotización, ya se tenía derecho a pensión. Y la pensión era función del salario, la edad y las semanas cotizadas. Cambiamos a la ley 97. Esta ley se llama ya no de beneficio definido, sino de contribución definida. ¿Por qué? Porque está muy claro lo que aportamos, 6.5% del salario, y va a una cuenta individual, en la cual es custodiada por las Afores. Pero el problema es que ahora se requieren 1.250 semanas para jubilarse, para tener derecho a pensión. Y esto tiene efectos muy importantes, como vamos a ver. La pensión es función del monto ahorrado, género, es decir, si eres hombre o mujer, y el número de dependientes. A las mujeres les toca un poco menos de pensión que los hombres, y no porque haya misoginia en el sistema,
sino porque como las mujeres viven más años, hay que darles menos cada mes para que les alcance su monto ahorrado en los muchos años que van a vivir. Esa es la realidad. Entonces, eso es un problema también que hay que corregir y algunos países tienen sistemas para corregir esto. En ambas leyes el ahorro es de 6.5% del salario. En otros países más, como veremos. Vamos a la siguiente lámina para entender de fondo lo que significa este cambio. Vean, pasamos de la ley IMSS 73 a la ley IMSS 97. ¿Qué significa? Que el gobierno de México y cualquier otro gobierno del mundo, al hacer este cambio de beneficio definido a contribución definida, lo que hacen es que hacen una transferencia de riesgos. ¿Qué significa? Que los riesgos de que el dinero no alcance antes era del gobierno. Con la ley IMSS 73 en México y en el mundo, si el dinero de la pensión que yo había aportado a la gran canasta del IMSS no alcanzaba, pues yo ni cuenta me daba. El gobierno y el IMSS me pagaban mi pensión. El gobierno es el que corre el riesgo. Ahora, con la ley IMSS 97, ya nos transfirieron el riesgo a los trabajadores. Si no alcanza, me va a tocar menos pensión o incluso no me va a tocar pensión. Entonces, esto sí es algo delicado que hay que tratar. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente lámina para seguir entendiendo estos efectos. En México, el hecho de que haya menos pensión, haya pensiones bajas, puede deberse a varias cosas que los estudiosos han contribuido con diversos estudios, pero el problema central y más importante es lo que se llama la densidad de cotización. ¿Qué es eso de densidad de cotización? Densidad de cotización es que en toda la vida laboral de un trabajador, por ejemplo, si son 40 años, pues no siempre la gente cotiza al IMSS. A lo mejor hubo 3 años que el señor se le ocurrió poner un puesto de tacos. Se hizo independiente, puso un puesto de tacos y 3 años no contribuyó al IMSS. Y entonces a lo mejor no le va bien durante ese tiempo. Y vuelve a regresar a cotizar al IMSS. Pero ya dejó de cotizar 3 años. Mucha gente se va de bracero a los Estados Unidos, 3, 5, 10 años, pues no cotizan al IMSS. Así hay muchísimos ejemplos de gente que no cotiza al IMSS durante un periodo de su vida laboral. Entonces, si mi periodo de vida laboral son 40 años, de 20 a 60 años, por ejemplo, y de esos 40 años no cotizo 20 años, pues mi densidad de cotización es 50%. Es terrible porque en países desarrollados, sobre todo los países nórdicos, que son los más avanzados en pensiones, los niveles de cotización son 75, 80, 90%. En México, aquí pueden ver en esta gráfica que es el promedio 42.9%. En estas barras verdes, la barra de la izquierda representa, nos dice esta barra verde de la izquierda, nos dice que 27% de los afiliados al IMSS, 27% de los afiliados al IMSS cotizan entre 0 y 10% de su vida laboral. Es terrible. Y la barra de hasta la derecha, los que cotizan entre 90 y 100%, solamente tenemos al 17%. Bajísimo. Esto es un gran problema. Por eso la gente no alcanza a ahorrar lo suficiente para una buena pensión. Vamos a la siguiente lámina. En esta lámina el otro problema es que si comparamos lo que ahorramos, que es 6.5%, pues estamos hasta abajo en la tabla internacional. Aquí es una selección de países, nada más para que se den idea. Suecia 17%, Colombia 16%, etc. Nosotros solo el 6.5%. Entonces, ahorramos poco, muchas semanas no cotizamos, entonces tenemos densidad de cotización baja, pues al final la pensión es muy pobre. Entonces, vamos a la siguiente lámina. El efecto que esto tiene, ahí. El efecto que esto tiene, ahorrar poco tiempo y ahorrar poco dinero, hace que con la ley IMSS 97 muchas personas ni siquiera tengan derecho a pensión, porque además de ahorrar poco y ante la anterior, además de ahorrar poco en dinero y en tiempo, ahora se requieren 1.250 semanas de cotización para tener derecho a una pensión. No sé si grande o chica, pero si no tienes derecho, si no tienes 1.250 semanas, no tienes derecho a ninguna pensión. Entonces, con la ley nueva, vámonos al renglón de trabajo, por ejemplo, en el cuadro de los hombres que está a la izquierda,
para el 2051, con la ley M73, si hubiera seguido vigente, el 38% de las personas no tendrían derecho a pensión. Y con la nueva ley no van a tener derecho a pensión el 59%. Entonces, la gran mayoría de las personas, y en el caso de las mujeres podemos ver que es el 66%, la gran mayoría de las personas, terrible, no van a tener ninguna pensión con la nueva ley. Esto se debe, repito, a que ahorramos poco tiempo, ahorramos poco dinero y además se requieren 1,250 semanas de cotización. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a aprender un nuevo concepto para los que no hayan estado involucrados en temas de pensiones. La tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es, si tú ves cuánto te están dando de pensión y lo comparas contra tu último sueldo como trabajador activo, ¿qué porcentaje representa tu pensión? Entonces, si mi último sueldo como trabajador activo antes de jubilarme fueron 100 pesos y mi pensión es 70 pesos, mi tasa de reemplazo es 70%. En esta gráfica vemos, tanto para hombres como para mujeres, vemos primero la línea azul, esta es la ley vieja, la ley 73. Vemos que las tasas de reemplazo andaban por ahí del 70%, pero la línea de hasta abajo, la ley 97, dice que las tasas de reemplazo bajan desde el 30% e incluso a menos del 20% según el salario de las personas. Abajo el salario está representado en salarios mínimos. Ahora se maneja en UMAS, unidad de medida y actualización, pero es lo mismo. Entonces, ley 73, alrededor del 70%, ley 97, entre 20 y 30%. Ahí hay algunos ejercicios de qué pasaría si en vez del 6.5% hubiéramos ahorrado el 10.5% o el 12.5%. Mejora mucho, pero no llega a la ley vieja. Vamos a la siguiente lámina para ver el caso en particular del mexicano promedio. El mexicano promedio gana 4 salarios mínimos, 4 UMAS ahora, que son alrededor de 9,000, 10,000 pesos mensuales. Vean cómo con la ley 73, la ley vieja, decíamos, la tasa de reemplazo es entre 67 y 71% según hombres y mujeres. Con la ley nueva, la ley 97, que hoy todavía está vigente, es casi 30%, o sea, hay una bajada terrible. Si la ley 97, en vez de aportar 6.5%, hubiéramos aportado 10.5%, la tasa de reemplazo sería 40.8% para hombres y mujeres y alrededor de 47% si hubiéramos aportado el 12.5%. Entonces, no se iguala a la ley vieja, pero ahorrando más, hubiéramos podido tener mejores tasas de reemplazo. Vamos a la siguiente lámina. Ahora sí, vamos a la reforma 2020. Esta ley muy probablemente entrará en vigor en pocos meses, a lo mejor semanas, no sé qué prisa tenga el Congreso, pero seguramente para el 1 de enero del 2021 ya va a estar en vigor. Y precisamente esta reforma consiste en aumentar las contribuciones. El aumento de las contribuciones es un aumento del 6.5% al 15%. Es un aumento sustancial que ahora sí nos pone un poquito mejor en el contexto internacional. La mala noticia para los patrones, aquí hay una buena y una mala y una no tan mala. La mala es que los patrones absorben por completo este aumento del 6.5 al 15. Eso no es muy bueno. Los trabajadores solo aportan, en tu contribución al IMSS, aportas el 1.1%. Es nada. Ojalá le hubieran puesto siquiera el 2% a los trabajadores para que se interesaran más en el tema y supieran que ellos aportan un poquito más. Pero bueno, la decisión, y tal vez así se apruebe, es que toda la carga será del patrón. La noticia no tan mala es que la carga para los patrones va a ser en el curso de 10 años. No es de golpe que los patrones de pronto tengan que aportar mucho más, sino que será en el curso de 10 años y de hecho los primeros 2 años no hay cambio. Hasta inicios del 2023 empezará ese aumento gradual, un poquito a poco. Los patrones irán aportando más para que nuestra aportación total sea del 15%, entre lo que aportamos nosotros, lo que aporta el patrón y un poco que pone también el gobierno. Otro cambio importante de esta reforma es que para obtener la pensión mínima garantizada,
porque cuando uno sí reúne las 1,250 semanas, pero tu dinero no alcanza, a lo mejor tu dinero, calculando, haciendo el cálculo actuarial para esto, a lo mejor te tocarían 80 pesos de pensión, 80 pesos mensuales que no alcanzan para nada. Entonces hay una pensión mínima garantizada si cotizaste las 1,250 semanas. Entonces, como las 1,250 semanas son un gran obstáculo para la pensión, se decidió que para la pensión mínima garantizada, solamente para eso, se requieran no 1,250 semanas, sino 750 semanas, que se irá elevando a 1,000 semanas en el curso de 10 años. Estos dos cambios, ¿qué efecto positivo tienen? Pues hay tres efectos importantes. Uno es que la tasa de reemplazo aumenta 40%, es extraordinario esto. Se aumenta en 42% en promedio el monto de la pensión y se aumenta al doble el porcentaje de trabajadores con pensión mínima garantizada. Estas tres ventajas son muy, muy importantes para México, pero el gran problema, y lo vamos a ver en un momento, es que esto aplica para una persona que entre a trabajar hoy o que entre a trabajar el 1 de enero del año 2021. Pero ¿qué problema pueden tener las personas que ya se echaron una buena parte de su vida cotizando en la ley 97, es decir, ahorrando poco? No van a disfrutar toda su vida laboral de esta ventaja. Déjenme decirles que cuando se aprobó la ley nueva, la ley de hoy, la ley 97, se puso un artículo en la ley que dice que aquellas personas que hubieran iniciado su cotización en la ley vieja, en la ley 73, antes de julio de 1997, tendrían derecho a jubilarse por la ley vieja. Entonces, los que empezamos a cotizar con la ley vieja, aunque nos hayan cambiado la ley nueva, la ley 97, nos podemos cotizar con la ley vieja. La gran tragedia es los que iniciaron a cotizar despuesito de que inició la ley 97. Porque esas personas ya pasaron 23 años desde el inicio de esa ley ahorrando poco. Y entonces este aumento pues sí les va a ayudar, pero no tanto, ¿no? Vamos a la siguiente, Dani. Vamos a ver el efecto en el mexicano promedio con esta reforma, pero el efecto para aquellos que inician su cotización hoy, que están jóvenes, que tienen 20, 22 años y se van a jubilar dentro de 40 años. Bueno, pues aquí vemos, ya es la lámina que veíamos hace rato, que con la ley vieja tu tasa de reemplazo era 70%, con la ley 97, 29.9, o sea, 30%, y hasta la derecha vemos la estrella roja que dice que la tasa de reemplazo se incrementa desde menos del 30% hasta 58%. Es un aumento muy importante que la verdad es bienvenido. Es bienvenido, 58%. Entonces, si el último sueldo de las personas era 10,000 pesos, su tasa de reemplazo los lleva a que en la pensión sea 5,800. No es lo mismo que como trabajador activo, pero sí es un número representativo. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los grandes pendientes de esta reforma? Pues precisamente el rescate de esta generación de transición que empezó a cotizar despuesito de la nueva ley en el año 97, 98, 99 y que ya tienen más de 20 años cotizando con la nueva ley, es decir, ahorrando poco. ¿Se requiere algún subsidio? Es una sugerencia que de hecho yo hice en mi tesis doctoral. ¿Se requiere algún subsidio necesario para aumentar la contribución de forma acelerada para estas personas de 6.5 a 15%? Yo estimo que deben ser algo más de 8 millones de personas afectadas las que empezaron a cotizar desde el 1 de julio del 97 y no están gozando de los beneficios ni de la vieja ley ni de esta reforma del año 2020. Y calculo que el subsidio necesario es del orden de 63,000 millones de pesos anuales. Es un número grande. Yo por ahí hice algún cálculo en mi tesis doctoral de que un impuesto temporal a las exportaciones de menos del 1%, de 0.84%, podría resolver este tema. Y sigue habiendo grandes pendientes, los de toda la vida. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Los doctores, los arquitectos, etcétera. Y el humilde taquero que tiene su puesto en la esquina y que no ahorra nada para su pensión.
Y en el tiempo de mis abuelos, la gente que no ahorraba para la pensión no se preocupaba tanto, porque en el tiempo de mis abuelos, la gente tenía 12 hijos. Y como tenían 12 hijos, los hijos los mantenían a los papás y les tocaba de a poquito. Pero hoy la gente ya no tiene 12 hijos, tienen 1, 2, 3 o ninguno. Y cuando se jubile, miles o millones de personas no van a tener 12 hijos que los mantengan. Van a tener un pobre hijo o 2 pobres hijos que les va a tocar ya mucho para mantener a los papás. Entonces vienen problemas sociales importantes. Y además tenemos la inmensa población informal que no tienen ni idea de esto de ahorrar para el retiro. Entonces hay asignaturas pendientes que hay por resolver. Siguiente lámina. Pongamos algunos ejemplos para la generación de transición. Esta generación de transición que no está gozando ni de la ley vieja y que, por ejemplo, ya tiene 23 años cotizando al IMSS. Bueno, si tenemos ya gente que tiene cotizando 23 años al IMSS, si se retira en el año 2021, es decir, ya el año que entra le toca retirarse y cotizó sus 23 años con la nueva ley, la ley 97, y es un mexicano promedio que gana 4 UMAS, es decir, como 10,000 pesos, su pensión va a ser la mínima garantizada, que hoy por hoy son 3,289 pesos. Si se retira, si es un jovenazo, que se retira hasta el año 2038 y también es un mexicano promedio, le va a tocar de pensión 4,000 pesos. Nada del otro mundo, y la razón es porque, repito, pues ya le pasaron 20 años de su vida laboral o 23 años de su vida laboral cotizando con esta ley donde ahorra poco. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver algunos ejemplos para la nueva generación. Un jovenazo, hombre o mujer, que empieza a trabajar el 1 de enero del año 2021. Entonces, supongamos que trabaja 40 años y se jubila en el año 2061, ahí sí, si es mexicano promedio, gana 10,000 pesos, 8,000, 10,000 pesos, su pensión van a ser 5,800 pesos. Y si es un trabajador que gana 60,000 pesos mensuales, no es tan fácil la proporción ahí, no le toca el mismo porcentaje, le toca menos, le tocarían alrededor de 27,000 pesos. Estos son números aproximados haciendo algunos supuestos, porque recordemos que el gobierno ya no garantiza el nivel de la pensión. Ahora el riesgo es de nosotros y esto está hecho con algunos supuestos de que las inversiones darán cierto nivel de interés durante toda la vida laboral. Están calculado más o menos que la tasa de interés será 3 o 4% real, es decir, 3 o 4% adicional a la inflación. Entonces esperemos que las inversiones sean así de buenas para que las pensiones estén en estos niveles cuando la gente se jubile en un futuro. Siguiente lámina. Última lámina, gracias a todos por su paciencia. Última lámina. Otra buena noticia de la reforma 2020 es que la CONSAR y la Secretaría de Hacienda ya están comprometidas y también las AFORES están comprometidas a hacer un pacto para que en pocos años, no han dicho cuántos, las comisiones que cobran las AFORES bajen a niveles internacionales. Ahí les pongo un poquito de historia. Por ejemplo, en el año 2008, en promedio, la comisión que cobraban las AFORES era 1.87% del saldo. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, en tu AFORE 100,000 pesos, te cobraban en el 2008 1,870 pesos de comisión anual. Ha ido bajando. En el año 2017 era 1.03%. Hoy, año 2020, pues hemos avanzado también en esto y andamos en 0.9% promedio. Unas AFORES cobran un poquito más, otras un poquito menos, 0.9% en promedio. Y se comprometen a bajar a niveles internacionales. Vamos a ver en cuánto tiempo pactan bajarlo. Ojalá no sea más de 4 o 5 años. Y a ver qué entienden por niveles internacionales. Los niveles internacionales en los países desarrollados es 0.25, 0.30%. Vamos a ver si realmente terminamos por ahí. Y pues bueno, con eso termina la presentación y yo agradezco a las alrededor de 70 personas que nos están escuchando. Es un honor que nos estén escuchando. Y Lorena, te regreso el micrófono por si hubiera alguna duda
tuya o alguna pregunta de nuestro auditorio, qué gusto que estén con nosotros todos ellos. Muchas gracias, Paco. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí que al tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta, ahí lo puede poner en la parte de su pantalla. Por lo mientras tenemos algunas preguntas en el chat, Paco. Por ejemplo, aquí José Antonio Mendoza nos pregunta, para los del 97, ¿no es más conveniente ahorrar fuera de las Afores en otro tipo de plan? Es muy buena pregunta y creo que la hace José Antonio Mendoza. Es un querido amigo, saludos a Querétaro. Pues sí, Toño, qué bueno que haces esta pregunta. Mira, dice, para los del 97, para la nueva generación, si les conviene ahorrar fuera de las Afores. Yo trabajé 15 años en las Afores, entonces esto no me lo platican. Y les puedo decir con todo conocimiento de causa que ahorrar, las Afores tienen esta parte del ahorro obligatorio, donde aporta el gobierno, los patrones y los trabajadores, pero también tienen la opción de ahorro voluntario. Yo de veras aconsejo para las personas, sobre todo si no tienen gran formación financiera o mucho tiempo de estar cuidando sus inversiones, yo sí les recomiendo ahorrar en las Afores. A mí me consta, conozco personalmente a mucho de la gente que trabaja en las Afores, en los fondos de inversión de las Afores, es gente muy profesional, súper capaz. Y déjenme decirles que para tú cambiar a una gente de una Afore a otra, hay diversas condiciones. Una de las condiciones es que la CONSAR, que es el órgano que gobierna las Afores, le pone más peros y más condicionamientos para cambiar a una persona de una Afore de alto rendimiento a una de bajo rendimiento. Entonces, las Afores tienen grandes motivos para ser muy buenos en los rendimientos de las inversiones, porque eso les ayuda con más facilidad a traer nuevos clientes y además es un argumento de venta. El argumento de venta de los vendedores de Afores es, mira, mi Afore da más rendimiento. Entonces, son súper profesionales, súper buenos la gente que ahorra en las Afores. Y déjenme decirles otra cosa. En el medio financiero, donde he estado más de 20 años, las empresas de seguros, las empresas bancarias, los bancos, dan informes a la Comisión de Seguros y a la Comisión Bancaria, algunos informes mensuales, algunos informes trimestrales. Las Afores, y eso nadie lo sabe o casi nadie lo sabe, las Afores dan informes diarios, diarios. Si a las 9:00 de la mañana no llega el informe de dónde está cada peso de cada trabajador, les ponen una multa, pero salvaje a la Afore que no cumplió con eso. Si hay hora del día, no una semana después, si a una hora del día no ha llegado ese informe, ya están los inspectores de las autoridades interviniendo a la Afore. Las Afores están más vigiladas, infinitamente más vigiladas que un banco o una aseguradora. Y eso casi no lo sabe nadie. Yo lo sé porque trabajé ahí 15 años. Entonces, lugar muy seguro para ahorrar y extraordinarios rendimientos, las Afores. ¿Ok? Pero para mediano o largo plazo. Si quieres ahorrar 6 meses, un año, no, en otro lado. Pero si tú vas a ahorrar para tu retiro por lo menos 3, 4, 5 años, inviertan en las Afores. Además que hay una opción de que el ahorro sea deducible de impuestos. Creo que el tope en este año va a ser como 158,000 pesos. Tú ahorras eso en la Afore o la cantidad que quieras, 5,000 pesos, 10,000 pesos, y se le das a tu contador, y tú, Toño, que eres contador, eso es deducible como si fuera un recibo de un médico, tal cual como si fuera un recibo de un médico. Ahorré 10,000 pesos en la Afore, se lo paso a mi contador y lo tienen que deducir como si fuera el recibo de un médico. Entonces, yo sí recomiendo a las Afores, la verdad. Respondiendo un poquito a algunas preguntas que se citaban por el doctor Santinelli al principio, ¿son un buen diseño las Afores? Sí, las Afores son buenas, están bien diseñadas. Lo que falló es que cambiamos al sistema de Afores y no aumentamos las contribuciones. Eso fue todo lo que falló. Pero las Afores son un excelente sistema. Muy bien. Okay. Gracias, Paco. Pues mira, ya llegaron algunas otras preguntas. Guadalupe Saad te agradece la exposición. Y bueno, hay un espectador anónimo que dice, si llevo varios años cotizando en la ley del 97, ¿cómo puedo tratar de subsanar el retraso que ya tengo hasta ahora para tratar de tener una mejor pensión? Esa es una pregunta. Si quieres te digo 3 y seguimos. Okay. La siguiente sería,
en su opinión, ¿con estos cambios sigue siendo viable hacer aportaciones voluntarias a las AFORES? Nos pregunta Jorge Urrutia. Ajá. Y si quieres la última y después pasamos al siguiente bloque, dice, si se hacen aportaciones voluntarias a las AFORES, ¿mejora la situación de la pensión? Nos lo pregunta Muy Naral. buenas preguntas. Muy buenas preguntas. La primera, por supuesto, si eres de la generación que estuvo cotizando ya mucho tiempo en el 97, definitivamente la solución para nuestra vida en la tercera edad es ahorrar. Puede ser en las Afores o puede ser en otro lado, donde tú gustes, donde consideres que te dan buenos rendimientos y te sientas seguro o segura. Pero sí, hay que ahorrar para complementar mi pensión de la Afore con ahorro que yo haga para poder estar en el futuro. Si sigue siendo viable el ahorro voluntario, por supuesto que sí. Es viable el ahorro voluntario en cualquier ley, sigue siendo importante y nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra pensión. Y la última pregunta, en la ley se contempla lo siguiente, la respuesta a esta pregunta la contempla la ley. Supongamos que yo ahorré toda mi vida ahorro voluntario y cuando llego al momento de la pensión, supongamos que tengo ahorrados, fui muy ahorrador y tengo 300,000 pesos, 500,000 pesos o lo que tú quieras en aportaciones voluntarias. En el momento de tu jubilación, tú puedes hacer dos cosas. Puedes retirar tus aportaciones voluntarias sin ningún problema para hacer con ellas lo que quieras, las retiras todas si quieres, o puedes decirle a la Afore, no me lo des, mejor dime, te lo dejo y dime qué pensión me tocaría si te dejo las aportaciones voluntarias. Y ahí tú decides si las retiras o no. Así que sí, sí es factible usar las aportaciones voluntarias para engordar nuestra pensión. Muy bien. Okay, Paco, te hago 3 más y cerramos con una que me parece muy importante. Pero bueno, la doctora Ferat pregunta, ¿qué deben hacer los jóvenes para incrementar su pensión? ¿Hacer aportaciones adicionales? Es una pregunta. Guadalupe Saad dice, ¿Afore o caja de ahorro? ¿Cuál es la mejor opción? Y Lorena dice, para los que tenemos la opción de jubilarnos por la ley del 73, ¿qué pasa con nuestra Afore? Dos preguntas clave. Dos preguntas clave. Definitivamente a los jóvenes les conviene y si es una caja de ahorro, incluso un banco, definitivamente la Afore es el mejor lugar para ahorrar, ¿eh? Si alguien, mucha gente, amigos, parientes me preguntan, oye, tengo ahí una lanita, ¿dónde me conviene invertir? Ojalá el que me hace esa pregunta sea de suficiente confianza para mí, para preguntarle cuánto tiene ahorrado. Si no es de suficiente confianza para preguntarle cuánto tiene ahorrado, porque es una cosa ya muy personal, le digo, mira, si tienes menos de 300,000 pesos, 500,000 pesos, ahorra en la Afore, porque en ningún lado vas a encontrar mejor alternativa. Si ya tienes más de 1,000,000 y sabes algo de finanzas, entonces sí, a lo mejor ve a una casa de bolsa donde vas a poder interactuar y discutir las mejores alternativas financieras y acciones y bla, 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 para que a lo mejor logres un mejor rendimiento. Pero aún así, si alguien tiene 1,000,000 de pesos, salvo que seas muy ducho en las finanzas, adelante con tu casa de bolsa. Pero si no, pon parte y parte, a lo mejor 500,000 en una casa de bolsa y 500,000 en la Afore. Si tú ves los rendimientos de las Afores históricos, son muy buenos, son envidiables, la verdad. Y la segunda pregunta era, perdón Lorena, era relacionado con la ley 73, ya recordé. La ley 73, muy importante. Pues, amigo, amiga que hiciste esta pregunta, desgraciadamente no te tengo la respuesta. Estoy en el mismo caso tuyo, porque la ley 97 que hoy está vigente tiene un artículo que dice que cuando la gente se jubile, si todavía tiene derecho a la ley 73, pues se puede jubilar con la ley 73. No han dicho si la reforma 2020 dejará vivo ese artículo, ojalá que sí, es un artículo transitorio, es el artículo tercero transitorio de la ley 97 que dice respetamos a la ley 73. Ojalá que la reforma 2020 también mantenga el respeto a la ley 73. No han dicho. Quiero pensar, como ya he oído con mucha alegría, mucha tranquilidad, declaraciones tanto del gobierno como de la AMAFORE, que es la Asociación de Afores, han hablado muy bien de esta reforma. Entonces, quiero pensar que se va a respetar la ley 73. Todavía no se conoce la redacción de la reforma, se reconocen los lineamientos generales, que es lo que hemos compartido hoy con ustedes. Entonces, esperemos que se
respete la ley 73, estoy cruzando los dedos igual que tú, igual que todos los de la ley 73. Ok, doctor, Y seguimos. tenemos 3 preguntas por Facebook. Nos dicen Elisa Araceli Albarrán, dice, es difícil confiar en las Afores por falta de información. Bueno, ese es un comentario. Andrea Cobos nos dice, ¿qué Afores recomiendan? Y Mirna Martínez nos dice, si inicié a cotizar en 1995, pero he cotizado de forma intermitente, ¿me rige la ley del 73? Y una última que dice Elisa Albarrán, ¿recomienda la inversión binaria? ¿La inversión qué, perdón? Binaria. A ver, ok, vamos con la primera pregunta. ¿Qué Afore recomienda? Bueno, mira, como estamos en confianza, te puedo decir que todas las Afores están muy bien vigiladas, etcétera, etcétera. Yo donde he visto más consistencia en los rendimientos, espero que no reciba yo muchos reclamos, pero yo he visto mucha consistencia en los rendimientos de Afores como Profuturo, Sura también lo ha hecho bien, Banamex también ha sido consistente. Y otras no tan consistentes. Yo lo que te recomiendo es cuando llegue tu estado de cuenta siguiente de la Afore, que llegan cuatrimestralmente, veas ahí viene una tabla, es obligatorio ponerla, una tabla de cómo están rankeadas las Afores en rendimiento. Escoge las que estén arriba de la media, los 3, 4 primeras, la que sea de tu gusto, puede ser una buena elección. La siguiente pregunta dice, inicié a cotizar en el 1995, pero lo he hecho de manera intermitente. ¿Me toca la ley 73 o qué pasa? Afortunadamente te toca la ley 73 porque con un solo día, repito, un solo día que hayas cotizado antes del 1 de julio de 1997, tienes derecho a la ley 73, no importa que hayas cotizado continuo, intermitente, como tú quieras. ¿Ok? Muy bien. ¿Y había otra? ¿Recomienda la inversión binaria? No tengo muy claro qué es la inversión binaria. A lo mejor se refiere a dividir las inversiones, como decíamos hace rato. Sí, hay que diversificar. Sí recomiendo tener una parte en las Afores. Son muy profesionales. Sí, lo recomiendo mucho. Y otra inversión en donde tú quieras, en alguna casa de bolsa, por ejemplo. Los bancos en general no son muy buenos con las inversiones, dan tasas bajas. Entonces, si no tienes dinero suficiente para una casa de bolsa, o quieres despreocuparte un poco porque no vas a vigilar tus inversiones diario, invierte en la Afore. Invierte en la Afore de tu preferencia. Ok, y bueno, terminamos con esta pregunta que es del doctor Pérez Akaki. Dice, ¿qué tan responsables socialmente son las instituciones de pensiones y cómo la reforma puede modificar esto? A ver, otra vez la pregunta. Dice, ¿qué tan responsables socialmente son las instituciones de pensiones y cómo la reforma puede modificar esto? ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Muy buena pregunta final. Un saludo al doctor Pérez Ascati, porque me da gusto saludarlo nuevamente, doctor. Recuerdo con afecto nuestras pláticas cuando hacía yo mi tesis doctoral. Y bueno, como estamos en confianza, voy a contestar con la verdad. La verdad es que las Afores en sus inicios fueron un negociazo. No eran tan responsables socialmente, porque sí daban buenos rendimientos, siempre han dado buenos rendimientos, eso nadie se puede quejar, pero fueron un gran negocio y lo siguen siendo. Entonces, yo creo que la reforma sí va a acabar de darle ese cariz más de responsabilidad social a las Afores. Si bajan en un tiempo corto, ojalá en pocos años, sus comisiones a niveles internacionales, que repito, pueden ser de 0.25, 0.30% anual sobre el saldo. Hoy todavía siguen siendo un gran negocio, bien por ellos, pero son un gran negocio. ¿En qué lo ocupan? Ganan mucho dinero. ¿En qué lo ocupan? Tienen unas fuerzas comerciales enormes, a veces de miles de vendedores que andan por todos lados, convenciéndonos que nos cambiemos de una Afore a otra. Entonces no es tan difícil adaptarse a las Afores, simplemente van a tener que bajar sus vendedores. En vez de tener 2,000 vendedores, pues ten 1,000. Si tienes 1,500, pues 700. Entonces, sí, un saludo nuevamente al doctor.
que hace esta pregunta. Y sí, nos va a ayudar a que las AFORES cobren un cariz de responsabilidad social más importante, porque este tema de las pensiones sin duda tiene que ver con responsabilidad social, porque estamos hablando del bienestar de la tercera generación, en la cual llegaremos unos más pronto, otros no tanto, así que es un tema de todos, ¿no? Y pues qué gusto a todos los que han estado con nosotros, un honor compartir con mi alma mater este webinar. Mil gracias a Lorena, mil gracias al doctor Santinelli. Muchas gracias, Paco, a ti, y le cedo los micrófonos al doctor Miguel Ángel Santinelli, si quiere decir algunas palabras. Doctor Colín, los agradecidos sin duda somos nosotros, pues esto es, amigas y amigos, ya escuchamos al doctor Colín, egresado de la Facultad de Responsabilidad Social, experto en el tema de pensiones. La verdad, la claridad y la fluidez con la que explicas el tema es impresionante. Ya veía yo también algunos comentarios que decían, es la primera vez que entiendo el tema de las AFORES. Yo me pongo también en ese grupo porque siempre es un poco borroso. Quizá también nos hace falta abordar qué pasa con los que estuvieron transitando de la administración pública a la iniciativa privada, de la iniciativa privada a la administración pública. Eso será otro tema que nos quedamos en el tintero, porque creo que esto, como bien comentas, al estar ahora en aprobación en las cámaras, diputados, senadores, pues seguiremos profundizando y bueno que nos das esta claridad, porque todo el mundo pensó que en 1997 era un gran cambio y así se vendió, ¿no? Y así pues, lo compramos también y ahora pues nos deja muy claro que no, que lo antiguo tenía mayor fortaleza, entonces bueno, pues es una gran sorpresa de escuchar a un experto como tú. Yo quiero agradecerte a ti profundamente, doctora, a la doctora Lorena Miranda, la conducción extraordinaria de este webinar y a todo el equipo de la Facultad de Responsabilidad Social, también de posgrado, a la maestra Ana Perla Guerrero, que nos estuvo apoyando en la organización, y a todos ustedes, amigos y amigas, que nos acompañaron esta tarde, y pues seguiremos ofertando este tipo de webinars que realmente aclaran qué es lo que está sucediendo en el mundo social, en el mundo ambiental, en el mundo económico, en el mundo de las finanzas, como fue esta ocasión, que fue un mix del mundo económico y el mundo social. Pues muchas gracias a todos por la atención y que tengan muy buena tarde. Gracias, un abrazo.